Adrián Alcalá, presidente y comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Ojalá habláramos en mejores circunstancias para ustedes. David, qué gusto saludarte siempre. Buenas noches. Efectivamente, pero bueno, son las circunstancias de la República, o son las circunstancias que hoy nos toca vivir y afrontar. Obviamente, siempre y seguiremos haciéndolo hasta el último en la defensa de los derechos de las y los mexicanos, que existe una institución autónoma e independiente que les salvaguarde el derecho a su privacidad, a sus datos personales y, por supuesto, el derecho a saber para rendir y exigir rendición de cuentas. Ahora que se toma esta decisión, ¿qué sigue para ustedes en el INAI? Bueno, ¿qué es lo que sigue para nosotros? Si bien es cierto, hoy se votó, David, en comisiones esta iniciativa que envió el presidente de la República, que se le hicieron algunos ajustes. Bueno, siempre es importante nosotros decir que tenemos la oportunidad para seguir solicitando este ejercicio de parlamento abierto. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos, hay muchísima evidencia, David, lo hemos platicado contigo en otras ocasiones que nos dan la oportunidad de platicar en un ejercicio de parlamento abierto. Las instituciones del Estado mexicano platican, dialogan, y esto es por el bien de México, por el bien de los derechos. Es decir, primero tienen que existir los derechos anteponiendo los intereses privados. Por el bien de México, primero las personas. El INAI es un aliado del pueblo de México, es un aliado de la democracia, es un aliado del sistema que estamos viviendo. Entonces, si hay transformación, si se pretende transformación, es necesario que exista información, es necesario que existan derechos de protección de datos personales, privacidad, que esté totalmente garantizada. Nosotros siempre vamos a buscar una apertura al diálogo, un ejercicio de parlamento abierto, y en eso seguiremos insistiendo porque, David, no somos enemigos del poder político, no somos enemigos del poder público. Tú lo sabes, somos parte del Estado mexicano. Hay mucha desinformación, se nos ha atacado de que nosotros abrimos casos de corrupción. Claro, lo abrimos porque la gente pide. Y que ustedes son enemigos del gobierno, que han actuado con ganas de ser enemigos del gobierno, ¿no? Eso es lo que se nos ha atacado y no es cierto. Somos parte del Estado mexicano, somos institución creada en la Constitución. No fuimos creados, como se dice, por el sistema neoliberal, no. Fuimos una conquista social impulsada, irónica, o sea, es decir, contradictoriamente por la izquierda en su momento en los años 2000 que impulsó esta reforma. Y bueno, somos precisamente quienes garantizamos que las personas tengan acceso a información pública. Somos un pilar fundamental de la rendición de cuentas. Somos parte, digamos, del fortalecimiento de la democracia y venimos a consolidar un Estado democrático. No somos, repito, antagónicos al poder. Y hay mucha evidencia que demuestra, y por eso, como tú me dices en tu primera pregunta, ¿qué es lo que sigue para nosotros? Bueno, solicitando respetuosamente, como lo hemos hecho siempre, como institución del Estado mexicano, un diálogo, un ejercicio de parlamento abierto, porque hay muchos elementos, tú lo has conocido, y finalmente las personas que te escuchan a ti, tu gran audiencia, pues obviamente son sensibles y en muchas ocasiones lamentablemente han tenido que acudir al instituto porque se les violentó un dato personal, porque se vulneró un dato personal, porque necesitan información pública y las instituciones que están obligadas a darlo no lo hacen. Entonces necesitan una autoridad que vigile. Es que yo creo que hay incluso ese desconocimiento. Desde el punto de vista político, la narrativa son un grupo para atacar al gobierno en turno y obviando toda esa parte de protección de datos personales que es tan importante en este país y que más importante es cada día que avanza, ¿no? Sí, exactamente. O sea, no somos enemigos del poder público. Las personas piden información y nosotros, ante una respuesta negativa, ante una respuesta obviamente, más bien ante un desaseo, ante una situación en donde las instituciones públicas no cumplen con su deber, pues tenemos que entrar nosotros a revisar. Y ahí, en cada administración pública federal, desde que fuimos creados como el otrora IFAI, ha habido lamentables casos de corrupción en donde lo hemos develado. No es un ataque al poder político, porque contrario a lo que se dice, David, hemos transformado también muchas realidades, es decir, personas que necesitan su expediente clínico y que no encuentran una voz porque originalmente la institución pública en donde están afiliados en Seguridad Social no se las entrega. Entonces, ¿qué pasa con una institución que está obligada por ley a entregar la información? No lo hace.
¿Por qué? Porque acuden ante nosotros y encuentran en nosotros una vía, un canal ágil, un canal potente, un canal seguro, en donde se les va a entregar la información. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, también con las personas que requieren de saber cuáles son las condiciones de educación en donde se encuentran o se encontrarán sus hijos en el futuro próximo a propósito del calendario escolar, del inicio del ciclo escolar, que no encuentran información en la Secretaría de Educación Pública o en alguna autoridad de orden federal, estatal o municipal? Acuden ante nosotros para saber cuál es la evaluación que tiene esa escuela primaria, porque yo quiero tener, seguramente mucho del público que se está escuchando, quiere saber y quiere tener a sus hijos en las mejores escuelas públicas, en las mejores escuelas que están aprobadas en cuanto a matemáticas. A ver, un papá lo que espera es que sus hijos tengan que tengan la mejor educación posible. Claro. Y entonces, ¿cómo lo conocen? A través de información pública. Quiero saber la evaluación de los maestros que están en esta escuela determinada, en esta escuela pública, secundaria, primaria, educación de bachiller. ¿Cómo lo hacen? A través de información pública. Los derechos de acceso a la información y el de protección de datos personales, David, son habilitantes de otros derechos. ¿Qué significa? Que a partir de este derecho, nosotros y cualquier persona puede ejercer otros derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, es decir, a todos los derechos. Libertad de expresión y asociación están regulados, están relacionados con el derecho a acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. Cuidar de la privacidad e integridad es obligación del Estado mexicano, no es una concesión del poder político, es una obligación que tienen que hacer. Mejorar la actuación del gobierno es una obligación que tienen que realizar de manera constante en esta actuación de rendición de cuentas. Exigir cuentas es un derecho que tenemos como sociedad. Entonces, esto se logra a partir de información pública. Y ahora, en el diseño que fue aprobado por comisiones esta tarde, implicaría diluir los derechos, implicaría disminuir este derecho que tenemos todas y todas, porque entonces quedaría en la misma persona que está obligada a entregar información, a poner a disposición del público información, cuando no lo haga, a revisar su propia actuación. Entonces quedaríamos en ser juez y parte y difícilmente o hay una tentativa de parcialidad. ¿Tú crees que todavía tienen tiempo de que en el Pleno se corrija? Claro, mientras esta iniciativa, hoy dictamen, no sea aprobado, no se ha sancionado por las 17 legislaturas, no se ha aprobado por la Cámara en Pleno de Diputados, por la Cámara de Senadores, por 17 legislaturas, sancionado y promulgado, que le tocará a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, tenemos la oportunidad de dialogar, porque tenemos, repito, mucha evidencia para demostrar la utilidad, pero sobre todo la fortaleza de un país como México, de una economía emergente, de contar con una institución que garantiza dos derechos que sirven y que potencian y que no por nada están como parámetros en convenciones internacionales, en tratados internacionales, de los cuales tú mejor que yo conoces, como el Tratado de Libre Comercio, el Convenio 108, que establecen las obligaciones que el Estado mexicano cuente con estas instituciones. Si bien es cierto, no habla del INAI, si bien es cierto, habla de que existan las condiciones que las personas tengan esta garantía y sobre todo los inversionistas. Adrián, te agradezco y seguiremos en contacto con este tema. Te mando un abrazo. Al contrario, gracias a ti, David. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Que te vaya muy bien.